sin fines de lucro, que desde los años 40 del siglo pasado, del siglo XX, se interesa en los grandes temas país, como lo es la ciencia, en este caso de la historia y otras ciencias afines. Para nosotros es un gran placer que don Alfredo haya aceptado participar en un quehacer cultural con los socios y con nuestros amigos que hoy día nos acompañan con tanta capacidad de convocatoria. Estamos agradecidos a todos ustedes por la presencia y especialmente estamos agradecidos a don Alfredo y a su señora, que también es colega de él, en esta linda actividad, fascinante actividad de ver la sociedad chilena y el mundo, el de ayer y el de hoy día. Bueno, y queríamos solamente introducirlo en un tema apasionante. Deliberadamente buscamos los últimos 50 años de nuestro país y es un profesor calificado, ha trabajado este tema por lo que uno lee y escucha bastante, y estamos agradecidos también de que haya muchos jóvenes, porque aunque uno no lo crea, a veces requieren el apoyo intelectual, serio, científico, para poder formar su propio criterio, su propio modo de ver la vida y la historia. Gracias a usted y gracias a don Alfredo. Para quien le pido un caluroso aplauso de bienvenida en el trabajo que hace. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí es un honor estar aquí. Ese foco es bien fuerte. Quizás ahí tengo un foco menos fuerte. Así que eso. Por lo menos así los puedo ver. Sí, uno los ve y más o menos intuye si tiene sentido lo que está diciendo o no. Y lo que no ocurre en televisión es una cosa muy rarísima, a menos que sea uno de esos programas más interactivos o que hay un público. Entonces uno tiene una sensación rarísima, por lo menos las primeras veces que... A mí no me gusta mucho salir en televisión, entonces me genera ese punto. Pero agradezco mucho a la Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua y a don Sergio Jara esta invitación a venir acá, a hablar a un público, llenar un teatro es algo que a uno lo tiene muy en cuenta. El interés, se agradece el interés por este tipo de temas y que me parece que son fundamentales porque lo que hemos acordado es que yo hable sobre el tema de nuestra historia política, fundamentalmente, y creo que hay razones para seguir insistiendo en un eje político de los últimos 50 años. Insisto en esto de que podría uno elegir otros criterios, más bien de orden cultural o de otra índole, pero yo creo que en este país los criterios políticos, el eje político, todavía hace mucho más sentido que otros planteamientos. En el ámbito cultural también, los vínculos políticos de nuestras principales figuras, de nuestras figuras culturales, pensemos en los grandes poetas, por ejemplo, está siempre presente. Y en el siglo XIX, por cierto, los aspectos, las grandes figuras culturales son también figuras políticas de primer orden. Ciertamente, por ejemplo, los historiadores pueden llegar a ser precandidatos a la presidencia de la República, algunas veces candidatos a la presidencia de la República, el caso de Vicuña Maquena, un precandidato Miguel Luis Amunátegui, pueden llegar a ser grandes figuras en el ámbito diplomático, como por ejemplo don Diego Barros Arana, y en el siglo XX también, en la primera parte del siglo XX, las figuras de los historiadores están muy vinculadas al mundo político. Pensemos en Alberto Edwards, Francisco Antonio Encina,
el mismo Mario Góngora. Mario Góngora fue profesor mío, en un momento dirigió la revista Lircay de la Falange, aun cuando él era falangista. Es interesante que él haya tenido vínculos con esa publicación. Por lo tanto, a mí me parece que el tema político es un tema apasionante. Por cierto, que los últimos 50 años, y donde yo soy profesor, en la actualidad en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Filosofía y Humanidades, también hago clase en la Facultad de Ingeniería. Pero también dice relación con el Parlamento. Instituciones como la educación y la Universidad de Chile, que preside todo el ordenamiento, ¿cómo se llama? El ordenamiento educacional, el Parlamento, un Parlamento muy interesante, con partidos políticos en el siglo XIX y también durante el siglo XX, muy potentes, probablemente los mejores partidos políticos, mejor organizados en toda América Latina. Yo no soy de los que creo que Chile es un caso excepcional, yo creo que Chile es un caso singular, pero una de las singularidades que lo hace muy potente es estos partidos políticos tan fuertes. Y los historiadores los historiadores liberales cumplen esa función. En el siglo XX, los historiadores, ya mencioné algunos, Alberto Edwards, que escribió un libro muy importante, La Fronda Aristocrática, en Chile, y también, ¿no es cierto?, los 20 volúmenes de Francisco Antonio Encina, que se escribieron en fines de los años 40, 50. Del siglo recién pasado, siglo XX. Esa tesis, las tesis de Edwards, divulgadas por Francisco Antonio Encina, y los libros de Francisco Antonio Encina llegaron a vender algo, en 12 ediciones, en 20 volúmenes, alrededor de 200.000 ejemplares, 200.000 ejemplares. Con posterioridad, durante la época de la dictadura, ese libro además tuvo otras 150.000, una edición de 150.000 nuevas ejemplares. Ustedes recuerdan que aparecían en esos volúmenes azules de la revista, que acompañaban la revista Ercilla en su momento. Por lo tanto, y además el libro de Encina fue compendiado por Leopoldo Castedo en 3 volúmenes, además que se vendió como pan caliente a su vez. Entonces, las tesis de Edwards y las de Encina fueron muy circuladas en los sectores ilustrados y profesionales, al punto, y ahí viene el rescate de Diego Portales, la idea de que Chile se habría institucionalizado muy tempranamente después de la independencia, que se habría creado un orden autoritario, que los gobiernos en Chile funcionan mejor porque son autoritarios, y que después este autoritarismo portaliano después fue decayendo, ¿no es cierto? El parlamentarismo surgió, el parlamentarismo arruinó ese presidencialismo autoritario, y entonces eso vino a producir el primer golpe de Estado de los militares en el siglo XX, en el año 24, nuevamente en el 25, y bueno, por supuesto, Alberto Edwards fue ministro de Carlos Ibáñez del Campo, de la dictadura, y escribe el libro en 1928. Entonces hay toda una relación. El punto es de que estas tesis, concretamente estas tesis de Alberto Edwards, difundidas por Encina, van a ser fundamentales para justificar el golpe militar del año 73. Y eso ahí uno se demuestra, y allí queda claro, cómo la filosofía política, justificadora, legitimadora del golpe de Estado, y recuerdan ustedes, ¿no es cierto?, la dictadura militar se planteó como un régimen portaliano inicialmente, ¿no es cierto?, que iba a ser fuertemente presidencialista, iba a ser fuertemente autoritario, etcétera, etcétera, y que eso iba a conducir a un país mejor, etcétera, etcétera. Estaban haciendo alusión a unas tesis de estos dos historiadores que a su vez se remontaban, ¿no es cierto?, al siglo XIX. Por lo tanto, me parece que es fundamental tener en cuenta de que la historia es reflexión, y segundo, es reflexión eminentemente política, y tres, de que esto llega a un público muy importante, muy significativo, y que los historiadores en muchos casos han hecho las veces de
filósofos políticos y han servido para justificar, legitimar posturas. Por cierto que los liberales no son los únicos, tampoco son los conservadores los únicos, hay también de sectores de izquierda, sectores de derecha, de centro, del centro político, por ejemplo la democracia cristiana, la Falange y la democracia cristiana desde los años 30 en adelante, se acerca mucho a las líneas del pensamiento de Alberto Edwards, del partido, y ¿cómo se llaman? Más bien conservadoras. Pero eso no es extraño porque la Falange, la democracia cristiana se remonta a la Falange es parte de la juventud conservadora y surge del Partido Conservador. Entonces hay toda una relación en ese sentido. Pero todos se ubican desde estas distintas perspectivas. Ahora bien, planteo esto porque me parece que es fundamental para tratar de entender que cualquiera persona que hable, tengo entendido que ustedes han tenido en otras ocasiones a otras personas, a otros historiadores que han venido, Joaquín Fermandois, Gonzalo Vial, Cristian Gasmuri, todos tienen posturas políticas, aun cuando a veces los historiadores son un poco soberbios y un poco presuntuosos y plantean, ciertamente es el caso de Gonzalo Vial, en la cual dicen que como un poco menos que están hablando de una cierta verdad. A mí me ha tocado discutir con Gonzalo Vial en algunas ocasiones y entonces plantea de que hay una sola verdad y por lo tanto a la hora de exponer en público termina diciendo de que en realidad él va a decir su verdad y de repente su verdad y la verdad única se confunden y entonces genera mucha convicción. Él es un hombre de mucha convicción, justificó el golpe a través de, claro que se demoró 25 y tantos años en reconocer que había escrito el libro blanco del golpe militar, lo cual a mí me parece que es lamentable. Uno no anda escribiendo libros y no poniendo su nombre en la tapa. Pero lo que quiero mencionar es de que hay posturas ideológicas y yo también las tengo. Yo tengo posturas ideológicas y cualquiera persona debería poner las posturas ideológicas encima de la mesa y solamente en esas condiciones podemos entrar a dialogar, a intercambiar ideas, a poder conversar. En una de estas Vial tiene razón, hay una sola verdad. En realidad, al final de cuentas, podemos desde ciertas subjetividades distintas, ¿no es cierto?, tener distintas posturas, pero si nosotros negociamos en el buen sentido, conversamos, empezamos a intercambiar y dialogar, en una de estas podemos encontrar una serie de puntos en común. No es raro que estos historiadores, normalmente muy políticos, del siglo XIX y también del siglo XX, hayan estudiado Derecho, y las que hemos estudiado Derecho sabemos que se puede negociar bien y negociar sin transar. A veces uno puede negociar a partir de las diferencias, que es muy distinto en otras situaciones. Esto es un punto que a mí me interesa mucho para poder caracterizar la transición, que también se ha planteado como una negociación, una transición pactada, pero a mi juicio es una transacción y no una negociación. Pero ya llegaremos a ese punto. 50 últimos años, los 50 años de la historia de este país. Una caracterización general de estos 50 años, estamos hablando del año 58, por poner un inicio totalmente arbitrario. Los historiadores siempre periodificamos, y al periodificar, muchas veces las periodificaciones son absolutamente arbitrarias. Podríamos haber elegido otras fechas. Lo que no es arbitrario son las justificaciones, y por lo tanto ahí es donde está el proceso de reflexión permanente para tratar de explicar por qué el 58 o a principios de los años 60 y no otro momento. La otra operación que hacemos los historiadores es establecer los sujetos que están envueltos, periodificar y establecer los sujetos. Pues el sujeto, para todos estos efectos en esta conversación que vamos a tener hoy día, es la política institucional en este país. En un momento, estos últimos 50 años, que yo creo que tendría las características de que es una época sumamente convulsionada, sumamente apasionada,
Creo que otro aspecto que es fundamental, que es una época que está marcada por la revolución seguida de una contrarrevolución, dirán algunos, una revolución seguida por más revolución, dicen otros. Yo me inclino más por esa línea. Yo creo que desde los años 60 en adelante estamos en un proceso revolucionario que continúa hasta nuestros días, fundamentalmente. Hay algunos otros que dicen que no, hubo un proceso revolucionario que siguió con una contrarrevolución que coincide con la dictadura militar, y entonces hoy día estamos en otra etapa. Yo tiendo a pensar que incluso la dictadura militar es revolucionaria. Que sea revolucionaria, evidentemente, que si todo este proceso sea revolucionario, que estos 50 años sean revolucionarios, y no se extrañen que una revolución pueda durar tanto tiempo, 50 años. Hace tiempo atrás, cuando se cumplieron los 200 años de la Revolución Francesa, los historiadores franceses discutieron cuándo se había terminado la revolución. Es muy claro cuándo comienza, pero cuándo se termina la revolución. Y hubo importantes historiadores que dijeron de que recién después de 200 años se había terminado la revolución. François Furet, uno de los historiadores, había establecido que se había demorado 200 años. Por lo tanto, si llevamos 50 años de revolución, o desde el año 64, 40 y tantos años, tenemos todavía para rato. La revolución mexicana, y se van a cumplir 100 años, no solamente el bicentenario de las juntas de gobierno y del colapso imperial del siglo XIX, a principios del siglo XIX, sino que se van a cumplir 100 años de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana duró alrededor de 70 años, 70 años en la medida de que el PRI siguió gobernando. Fue una revolución además institucionalizada, y por eso que el partido gobernante de México se llama Partido de Revolución Institucionalizada, y duró 70 años. Por lo tanto, si esto lleva como 40 años o 40 y tantos años, tenemos todavía para rato esto para plantear. Evidentemente, cuando uno hace opciones de esta índole, uno se plantea desde un punto de vista ideológico si a uno le gustan las revoluciones o no le gustan las revoluciones. Yo desde la partida dejo en claro que a mí personalmente no me gustan las revoluciones. Me complican muchísimo. Creo que, y eso tiene mucho que ver con estos 50 años. Son 50 años de una política, y este es el sujeto, o este es el tema, ¿no es cierto?, de estos 50 años, sumamente convulsionada. Esta ha sido una década de terremoteada, y eso que nosotros somos expertos en terremotos, pero todavía tenemos extraordinarias dificultades de poder generar una ingeniería equivalente para poder seguir soportando estos tipos de convulsiones, y convulsiones que además, y esto es una característica también de los 50 años, en que todos los sectores políticos organizados en este país han entrado a la moneda y han gobernado. Es decir, y por eso que 50 años me parece que es importante, porque esa fue la última vez que entró a la moneda una persona de derecha por la puerta ancha. Después, posteriormente, entraron por la puerta chica. Pero esta fue la última vez que han entrado por la puerta ancha. Está por verse si van a entrar nuevamente. Pero existe esa posibilidad en nuestros días, pero está por verse. Entonces, convulsionada, es terremoteada, y nos ha afectado la vida de todos. Los que están aquí presentes y han coincidido con estos 50 años lo pueden decir y lo han vivido claramente. Quienes son más jóvenes, aunque muchas veces cuando uno habla con gente más joven es como que el país hubiera comenzado, no sé, en los años 90, muy recientemente. Alumnos que me llegan a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que tienen 20 años, yo no hago el primer año, hago como el segundo o tercer año, tienen 20, 21 años, en realidad manejan otras temporalidades, pero sin embargo yo creo que debieran, si tienen un grado de conciencia, y una conciencia política, y sabemos por el pingüinazo que tienen más conciencia política de lo que creíamos. En esa circunstancia me parece, como se llama, que nos ha afectado la vida a todos nosotros, nos ha afectado enormemente la vida a nosotros, esta historia, ¿no es cierto?, convulsionada, y que explica la concertación, y que explica la oposición a la concertación, que explica las transacciones o los acuerdos, ¿no es cierto?, que se establecen dentro de una constitución que es de 1980, etcétera, etcétera. Entonces, todo el vínculo, hay un tejido ahí que nos afecta la vida de todos nosotros, es
decir, el alumno que entra a la universidad, por de pronto entra a la Universidad Nacional y tiene que pagar, cosa que eso no ocurría años atrás. Es decir, los que entraron en generaciones anteriores, ¿no es cierto?, que entraron a la Universidad de Chile, no pagaban, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces les afecta a todo el mundo, el sistema económico, etcétera, etcétera, nos afecta a todos. Aun cuando no tuvimos experiencia directa de la dictadura y de los tiempos anteriores. ¿Cómo se abre este periodo? Bueno, este periodo en los años 50 se abre fundamentalmente en el contexto de la Guerra Fría, un mundo que sigue a la posguerra mundial, en el cual el mundo tiene características bipolares. Hoy día lo vemos eso desde una perspectiva en que existe un mundo unipolar, supuestamente, unipolar con un dominio de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, aun cuando vulnerable porque sus bancos son vulnerables, porque los edificios de los bancos son vulnerables, porque el poder es siempre vulnerable, ese es el punto. Pero la Guerra Fría establecía un mundo de equilibrios muy precarios, que estaban bajo la amenaza de una bomba, de una confrontación atómica, en que cualquier momento podía eso ocurrir, y por lo tanto se terminó por evitar eso, y sin embargo se repartieron el mundo. El contexto de la Guerra Fría aterriza en América Latina directamente, y cobra una importancia enorme a través del año 59, ¿no es cierto?, con la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana es una cosa que realmente altera todo el orden político continental hispanoamericano, porque además Cuba deviene en un país que está en la órbita de la Unión Soviética. Ahora, mirado desde hoy día, esto es muy interesante porque se ha insistido tanto, ¿no es cierto?, que Fidel Castro es de la órbita soviética, que era un marxista, etcétera, etcétera, pero hemos visto que Fidel Castro y la Revolución Cubana ha sobrevivido el colapso del Imperio Soviético del año 89, por ejemplo, y se ha mantenido, ¿no es cierto?, incólume, con enormes dificultades, con un costo de represión interna gigantesca, con boicot internacional, etcétera, etcétera, pero ahí está, y está al lado de los Estados Unidos, sin bombas atómicas, y sin embargo Estados Unidos no interviene, pero está ahí, y ciertamente Washington, ni la CIA, ni el State Department, ni Wall Street, que les gustaría que estuviera ahí Castro. Castro en una de estas es menos marxista de lo que terminó resultando, es un nacionalista. Es un caudillo militar, como los hemos tenido muchas veces en el siglo XIX, por cierto, después de la independencia. Pero se abre la Guerra Fría en un escenario muy local, que es el caso de Cuba. Y Cuba, además, pretendía exportar su revolución, es más, era una revolución muy joven, tan joven que sigue Castro ahí, ¿no es cierto? Y siguen ahí las personas que, es decir, le auguraba una larga prolongación, y la historia le ha terminado por esa razón, es decir, eran gente joven que ha durado muchísimo, y eso que se han encargado de matar gente, a exiliar gente, y sin embargo ahí están, ¿no? Eso es muy notable. Entonces, la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana además tiene un enorme atractivo, extraordinario atractivo, a los intelectuales, y los intelectuales europeos, y a su vez los intelectuales latinoamericanos. Esto constituye una amenaza para los Estados Unidos, una amenaza además, una amenaza que muy luego se va a transformar en una posible amenaza de que existan misiles en Cuba, ¿no es cierto? Esto es bien grave. Además, se llama Castro y Cuba exporta su revolución, y tenemos, ¿no es cierto?, al Che Guevara en el medio, en Bolivia, ¿no es cierto?, en el medio del subcontinente americano. Es una situación bastante compleja, Y esa situación se va a traducir en Chile fundamentalmente en tratar de situar cómo nos íbamos a ubicar políticamente frente a ese escenario convulsionado de la Guerra Fría, y concretamente la aparición del castrismo cubano.
Se da el caso que el 58 casi gana el candidato de izquierda, de una izquierda unida, cosa insólita en este país, que logra unir, Salvador Allende, logra unir, y esto es lo que hace Allende tan particular y tan singular y tan importante políticamente, logra unir al Partido Comunista con el Partido Socialista. Esto es absolutamente notable. En los años 40, en los años 30, en los años 40, ciertamente en los años 30, el Partido Socialista y el Partido Comunista se andaban dando tiros en las calles, se andaban dando tiros. Y algo de eso hay hasta el día de hoy. Escuchen ustedes hablar a Escalona del Partido Comunista. Yo puedo hablar mejor y menos apasionadamente del Partido Comunista, más fríamente del Partido Comunista que lo que podría hablar Escalona. Eso puede estar cambiando hoy día y vemos que, qué sé yo, el señor Tellier, secretario general del Partido Comunista, apoya a Álvaro García en una comuna de Santiago y lo sacan cascando otros. Es bien divertido. Pero en todo caso, es decir, el Partido Comunista ha quedado fuera de la concertación, en los años 80 quedó fuera. Uno puede decir de que se quiso quedar fuera, o por otro lado lo quisieron dejar fuera, o quizás eso fue parte de la transacción, eso fue parte de la negociación. Es decir, el Pinochet les dijo, miren, en realidad todos ustedes, no me gustan todos ustedes, pero todos ustedes sí, demócratas cristianos, socialistas, sí, pero los comunistas no. Entonces, ¿me entiendes? Esa situación puede estar envuelta. Pero eso nos remite a estos conflictos en los años 30, en los años 40, pero que en la persona de Salvador Allende, con una relojería y una muñeca, o un cálculo, o una cierta habilidad, o un cierto carisma, etcétera, de Salvador Allende los logra unir. Y ser una alternativa. Casi gana. Sin perjuicio que Allende se vinculaba con el Frente Popular de los años 30, fines de los años 30, situaciones en que también habían estado en el gobierno comunistas con socialistas y con radicales, pero no había durado muchísimo eso. La posibilidad se logra por primera en forma totalmente seria para hacer un gobierno popular en Salvador Allende del 58. Pero el contexto de Castro y Cuba altera eso y radicaliza ese proceso, sin perjuicio que le viene al camino, ¿no es cierto?, una alternativa al castrismo de cuño local, pero que también se va a proyectar hacia afuera y va a ser una alternativa que va a ser la Democracia Cristiana, un partido muy pequeño, bastante disciplinado, que había surgido de una excisión de las juventudes conservadoras del Partido Conservador, que se transformó en Falange, ¿no es cierto?, y que después posteriormente se transformó teniendo otras excepciones, otras personas que salieron del Partido Conservador, los socialcristianos, fueron aumentándose y creando un partido, ¿no es cierto?, un partido que en los años 50, 40, 50, no alcanzaba el 5%, al 5% del electorado, pero que sin embargo en el año 64, que es el siguiente elección presidencial, obtiene mayoría absoluta, y eso sí que es completamente excepcional en el caso chileno. Y eso tiene que ver con la Guerra Fría, tiene que ver con la preocupación de los Estados Unidos, y no solamente de los Estados Unidos, de la Iglesia poderosa, ¿no es cierto?, porque también está convulsionada. Estas décadas son revolucionarias en América Latina, en Chile, pero también son revolucionarias, ¿no es cierto?, en Europa, en París, el 68 parisiense, ¿no es cierto?, pero no solamente en París, en Praga, una revolución al interior de la cortina de hierro en Praga, amenaza con hacer colapsar el dominio soviético sobre uno de sus satélites. La situación es bastante compleja. Pero la Iglesia también muestra interés, y la Iglesia corre el riesgo de volverse extremadamente clericalista, y entonces, vieja tradición en nuestra Iglesia, y particularmente el Partido Conservador, pero niega al Partido Conservador, le da todo su apoyo a la democracia cristiana, para elegir a Eduardo Frei Montalva en una alternativa revolucionaria, no reformista, revolucionaria en América Latina, pero una alternativa a Castro. Este es el punto que me parece que explica nuevamente este inicio que ya nos estamos moviendo hacia los años 60, en que es muy significativo. Y por lo tanto la postura de
de Frey es una postura que está llamando a la chilenización del cobre, la reforma agraria. La reforma agraria que comienza en el gobierno anterior, en el gobierno de Alessandri, que es el que entra el 58 a la moneda, por la puerta ancha, pero casi pierde frente a Allende, el 58, pero en el contexto del 64, para evitar que Allende, esta vez, que casi ganó, pudiera ganar, esta vez, pero más alineado, definitivamente más alineado con la postura de Castro, se erige a Frey en esta alternativa. Tiene el apoyo de los Estados Unidos, tiene el apoyo del Vaticano, tiene el apoyo de todos los partidos demócratas cristianos de Europa. La democracia cristiana es una fuerza muy importante en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de figuras como, que normalmente uno no cree que son demócratas cristianos, pero se vinculan de alguna manera. Hay gobiernos demócratas cristianos, por cierto, en Bélgica, en Austria, en Holanda, pero hay figuras como De Gaulle en Francia, que es más cercano a la democracia cristiana. Yo he visto por ahí análisis en que miran y consideran que Winston Churchill sería una especie de demócrata cristiano, lo cual a mí me sorprende. Pero bueno, se le ha calificado como tal, se le ha vinculado de esa manera. El punto es que en ese contexto, ¿no es cierto?, nos encontramos el 64, Frey gana, pero arrasa con mayoría absoluta y con una plataforma para hacer la revolución y la hace. Son los demócratas cristianos que hacen esta revolución y de paso destruyen a la derecha chilena. Esto es un punto que es muy significativo. Esto con apoyo norteamericano, enorme apoyo norteamericano, con platas norteamericanas, grandes cantidades de plata, parecen insignificantes hoy día, son un par de millones, 3 millones de dólares, 4 millones de dólares, pero que son realmente cifras siderales. Hemos estado viviendo una etapa un poco inflacionaria, ¿no es cierto? Entonces se distorsiona todo, pero son cantidades gigantescas de dólares que intervienen. Se señala muchas veces que la intervención norteamericana en el 73 habría sido clave para derrocar al gobierno y la democracia chilena, entre comillas. A mí me parece que la intervención norteamericana en el 64 es infinitamente más importante, infinitamente más distorsionadora, y es muy grave, muy grave. Pero hay que entenderlo y se explica, no se justifica, se explica en el contexto de esta Guerra Fría. Y el hecho de que esa Guerra Fría se está haciendo aquí en Chile y hay alternativas que hacen eco con fenómenos que son de orden continental a su vez. Entonces tenemos esa situación, la derecha angustiada, ansiosa, en una situación bastante rara, comete una especie de suicidio político. En esa elección del 64, quien más ha estudiado la derecha en Chile es Sofía Correa, mi señora, pero el libro con la rienda del poder, que es su tesis en la Universidad de Oxford, es el estudio más acabado que hay sobre el tema. Y la Sofía trata de explicar este tema, es realmente extraordinario porque los partidos de derecha, tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal, tenían enorme apoyo político, pero en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto de esta situación conflictiva al interior de Chile, en el contexto de un Allende muy potente que logra unir a la izquierda, que casi ganó el 58, en esas condiciones y en esa situación la derecha comete uno de los suicidios políticos, el primer suicidio, ya va a cometer otro, a mi juicio, cuando apoya la dictadura, pero este es el primer suicidio político, rarísimo, extraño, y desaparece del mapa, y hace desaparecer del mapa a sus partidos políticos. Lo que viene después del Partido Nacional, y el Partido Nacional no es lo mismo que el Partido Liberal y el Partido Conservador, es definitivamente otra cosa, es Sergio Onofre Jarpa, es Pedro Ibáñez, son personajes absolutamente distintos, algunos de ellos son bastante nacionalistas, no han tenido vinculación alguna con la política
política tradicional del Partido Liberal y el Partido Conservador eran bastante insignificantes, habían tenido algún vínculo durante el gobierno, del segundo gobierno de Ibáñez, entre el 52 y el 58, pero ustedes saben que ese gobierno nunca ha sido un gobierno de derecha, un gobierno que se vinculó con la izquierda, además un gobierno errático, gobernó con personas nacionalistas, un gobierno realmente completamente errático políticamente, claramente no de derecha, aunque el último ministro del Interior de Ibáñez fue un ministro del Partido Conservador, pero eso demuestra que lo raro y lo extraño y lo errático que puede llegar a ser el gobierno de Ibáñez. Pero esos nacionalistas que empiezan a tomar el Partido Nacional son mucho más confrontacionales, no negocian, son mucho más duros, en el fondo son durísimos, son bastante confrontacionales, producto del hecho de que la derecha desapareció, y lo que viene ahí es el Partido Nacional. Un Partido Nacional que después, posteriormente, el Partido Nacional tiene mucho más que ver con la dictadura, con nuestros días, con Renovación Nacional, con ese tipo de estructuras de hoy día, ¿no es cierto? Y un mundo que a Patricio Aylwin le puede gustar. Imagínense, hoy día el diario, ¿cómo se llama?, le hace un homenaje, los jesuitas le hacen un homenaje a Aylwin, y Aylwin le hace un homenaje a Sergio Onofre Jarpa. Vaya uno a entender esto, ¿no? Vayan a entender, ya deben estar preparando la CODE ya, a esta altura del juego, no sería sorprendente. Bueno, pero pues, usted sabe que el Partido Democrático Cristiano después va a venear, pero en los primeros años 60, ¿no es cierto?, está haciendo una política es decir, revolucionaria, y que tiene el costo fundamentalmente de destruir a la derecha, y lo hacen fundamentalmente a través de la reforma agraria. Para mí la reforma agraria es un hito fundamental en todo esto, porque la reforma agraria no tiene nada que, en última instancia no tiene que ver con tierras, lo que tiene que ver es con votos, y lo que se expropia son votos. Y esos votos que tradicionalmente en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, hasta la reforma agraria, había permitido que los partidos de derecha, Partido Liberal y Partido Conservador, que desde un punto de vista social no se diferenciaban mayormente, los dos tienen arraigo rural, los dos en la élite dirigente tradicional, los dos, hay familias que al interior de su familia son liberales, algunos y otros son conservadores, pero ese arraigo en la hacienda, en los fondos, implicaba votos, y esos votos le permitía a la derecha ser la derecha tan importante y tan significativa en América Latina, la más significativa, la mejor organizada políticamente. Precisamente porque tenían los votos, es que podían darse los lujos de no ser tan autoritarios como probablemente lo eran socialmente, como lo eran también socialmente al interior de la hacienda, pero en el hemiciclo, en el parlamento, en la universidad, ahí en esos ámbitos podrían ser altamente liberales y progresistas, incluso los conservadores, altamente progresistas. Y acuérdense que el Partido Conservador en los primeros años, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, va a tener posturas altamente progresistas, sumamente progresistas. Están pregonando viviendas obreras, van a estar influenciados por el socialcristianismo inicial de las encíclicas papales, van a estar propostulando ese tipo de posturas, van a ser en esos aspectos mucho más progresistas que los liberales, y pueden ser hasta más progresistas que a la izquierda. Esto es un dato importante porque la democracia cristiana en los años 60 con Frey recoge ese asunto. La democracia cristiana puede ser más progresista, más revolucionaria, más vinculada a los sectores sociales medios bajos que los partidos de izquierda. El partido de izquierda, como el Partido Comunista, es un partido elitario, leninista, de cuadros sindicales que están ubicados, ¿no es cierto?, en ciertos enclaves, como el enclave salitrero en el norte, o en Lota y en Concepción en el sur, y en ciertas áreas, como se llama, de Valparaíso, por ejemplo, los sectores portuarios y demás. Es muy reducido, muy reducido. El Partido Conservador y eventualmente la democracia cristiana podría extenderse mucho más allá. Los partidos de izquierda nunca les interesó mayormente el tema agrario.
ni el Partido Comunista ni el Partido Socialista. Pues la democracia cristiana mete el asunto y, por supuesto, que postula la necesidad de una reforma agraria, se hace eco, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, recibe el apoyo del Vaticano para todo efecto y interviene en los campos con el objeto de sacar votos. Sacar votos que en cierta medida la democracia cristiana no tenía. Yo ya mencioné que en los años 50, en los años 40, la democracia cristiana es un partido muy pequeño, va de 5%, 15% y finalmente va a ser nacional y va a obtener con Frey la mayoría absoluta. Pero no tenían los votos, no tenían suficientes votos. A fines de los años 40 y principios de los años 50, en una radiografía que hace Eduardo Amuy acerca del país, se plantea de que más o menos el país tenía estas siguientes características. A fines de los años 40, principios de los años 50, estamos hablando de un 70% de la población que sería mano de obra en el país. 70%. La clase media, que suele pensarse para los años 40, 50 como muy grande, era insignificante. Era 15% a 20%. Muy pequeña. 15 a 20%. Quizás 25%. Muy pequeña. Muy pequeña. Lo que caracteriza a la clase media en los años 40 es que es muy potente, porque es todo profesional, ¿no es cierto? Hay otro dato que también lo incluye Eduardo Amuy. El 90% de los profesionales en Chile en esa misma época eran de clase media. Es decir, se da la característica muy especial de que el 90% de los profesionales del país pertenecían solamente a un sector que era del 15 al 20%. Es decir, la gente más instruida, mejor preparada, ¿no es cierto?, no tenían votos. Y muchos de ellos salen y terminan en la democracia cristiana, y son progresistas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando le llega el momento de tener los votos, la izquierda tiene votos. Hay 70% en los años 40 y 50, 70% de mano de obra. Pero no hay votos. ¿Dónde van a conseguir los votos? De la reforma agraria, expropiándole los votos a los sectores de derecha, anulando la derecha, y eso es lo que hacen. El costo, sin embargo, de eso son varios, que en el contexto de la Guerra Fría esto se va a radicalizar, esto se va a extremar, y eso va a generar además líos internos en el Partido Demócrata Cristiano, y hay una escisión en el Partido Demócrata Cristiano muy importante. El Partido Demócrata Cristiano, el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei es un gobierno que también hay que periodificar, son 6 largos años, no son todos uniformes. El 67 es probablemente una fecha muy significativa. El 67 hasta el 70 es un país que se parece muchísimo al país que vamos a ver entre el 70 y el 73. Es decir, cuando le cargan la mano tan duramente a la Unidad Popular, y yo no pretendo defender a la Unidad Popular, ni mucho menos, pero quizás no me gustan tanto los demócratas cristianos. Si el asunto entre el 70 y el 73 es un despelote, y es como se llama, y se toman los fundos, y cómo se llama, y hay odiosidades, y hay todos unos camiones con una gente, como se llama, unas banderillas, y cómo se ponen unos cascos a veces, y miran feo, y son insolentes, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso ya estaba ocurriendo entre el 67. Y que hay violencia detrás, no solamente violencia verbal, sino que hay violencia efectiva. Bueno, en el 67 se genera el MIR, ¿no es cierto? Se genera el MIR, comienza esa línea, eso es real. Un MIR medio lúdico en la universidad, con chicos hermosos, muy guapos, con chicas muy guapas que lo seguían, tenían una cosa media simpática y todo el asunto, muy carismático, etcétera, pero con el correr del tiempo se volvió una cosa bien complicada, ¿no? Se volvió muy complicado. Entonces el MIR comienza ahí, eso se están vinculando también con Cuba, etcétera. El escenario es muy, muy complicado. Y al interior del Partido Demócrata Cristiano y del gobierno demócrata cristiano, que se ufanaba de que iba a gobernar durante 30 años, eso lo dijo Tomic, en realidad se equivocó y no se equivocó. Son 30 años de concertación lo que hemos tenido, pero a veces esas cosas, algunos han sostenido que Tomic podría haber sido el creador
bueno, en cierta medida Tomic va a ser el creador de la Unidad Popular, y entonces en una de estas crea también la Concertación. Tomic tenía una idea así como de incluir distintos sectores. Bueno, pero ese tipo esa incorporación de distintos sectores que eventualmente va a alimentar la alianza y la coalición que va a ser la Unidad Popular, tiene sus antecedentes en el quiebre del Partido Demócrata Cristiano y concretamente, ¿no es cierto?, las juventudes demócratas cristianos que se salen del partido y se vinculan y son el MAPU, y después posteriormente la izquierda cristiana, y todos sabemos qué tipo de gente es esa. Lo hemos tenido, lo hemos sufrido no solamente desde el 67 en adelante, lo hemos sufrido muy recientemente. El gobierno de Lagos fue un gobierno de MAPU, con Oscar Guillermo Carretón, afuera, con Enrique Correa, afuera, pero ya había estado en el gobierno de Elwin, ¿no es cierto?, con Tironi, con José Joaquín Brunner, que habían estado, pero ese es el sector, además, más revolucionario, más extremista, más radical al interior de la democracia cristiana en el 67, por eso se salen. Pero después van a ser el sector más termocéfalo, más radical, más extremo en la Unidad Popular. Mucho más que el Partido Comunista. El Partido Comunista es un partido serio, estaba por la vía chilena al socialismo, o por las instituciones y demás, pero los Brunner de este mundo, los Oscar Guillermo Garretón de este mundo, los Gasmuri de este mundo, ¿no es cierto?, los Correa de este mundo, estaban tirando el asunto para los extremos, lo estaban tirando para el extremo. Una fuerza completamente errática. Este es un aspecto muy interesante durante los últimos 50 años. El comportamiento errático, no solamente de nuestros intelectuales, no necesariamente también de las juventudes, no necesariamente y únicamente de los políticos, también y fundamentalmente de todo la ciudadanía que sufraga. Mi impresión es que estamos hablando de mayorías, y esto es una cosa bastante curiosa, mayorías que hacen su aparición fundamentalmente en la elección de 64. Ya mencioné que esa elección había sido por mayoría absoluta. Esa mayoría es una mayoría extraordinaria, ¿cierto? Extraordinaria. No hay parangón en la política chilena, porque la política chilena era una política de partidos políticos y por lo tanto y de multipartidismo. Aquí hay una sola fuerza, y si seguimos la idea, ¿no es cierto?, de Tomic, iban a gobernar durante 30 años y además con un sectarismo feroz. El Partido Demócrata Cristiano es uno de los partidos más sectarios y los gobiernos más sectarios que se han producido. Y produce mucha bronca, y mucha bronca a la derecha, y justificadamente. Es una bronca justificada de la derecha porque los hace anular, los anula políticamente. Y la reforma agraria es odiosa, sumamente odiosa. Pero en este contexto, las mayorías están por eso. Hay aval de lo que se hizo, de las grandes transformaciones, la reforma agraria, la chilenización, eventualmente la nacionalización del cobre. Hay y cuentan con mayorías, y esas mayorías están con Frey, eso sin lugar a dudas. ¿Están en el año 70 también? Yo creo que sí, definitivamente. Se suele decir de que Allende llega a la presidencia solamente con una pluralidad. Eso no es cierto, a mi juicio. Eso no es cierto. El gobierno de Allende contó con mayorías, y con mayorías considerables, y no tan distintas a las mayorías que contó en su momento el gobierno de Frei Montalva. Esto, con pacto de garantía o sin pacto de garantía, da absolutamente lo mismo. El apoyo de la democracia cristiana, si ustedes consideran de que la candidatura de Tomic el año 70 era más extrema, más radical, porque era MAPU, fundamentalmente, más que la del mismo Allende, ustedes no pueden llegar y sumar y plantear de que Allende, al final de cuentas, contó con más del 50% el año 70, sin duda. Por eso que no era posible hacer un golpe de Estado en ese momento tampoco. Ese es un gobierno que después, al siguiente año, yo creo que puede llegar a tener bastante más del 50%, pero considerablemente más de 50 años, más apoyo. El punto es de que en marzo del 73, Allende y la Unidad Popular cuentan con
algunos dicen 45% en las parlamentarias, ¿no es cierto?, 44%, bueno, con tal de que fuera 44%. Yo creo que eso 44, 45, a mí me parece que es un empate entre la oposición a Allende y a la Unidad Popular y las fuerzas de la Unidad Popular. Yo creo que es un empate. Si ustedes consideran de que el 44% es insignificante, bueno, es más o menos que el 45 o 44% es lo que va a tener Pinochet el año 88. Y la transición ha sido y continúa siendo, según cuál es el diagnóstico que uno hace, y tiene mucho que ver con ese 44%. Yo creo que el gobierno de la Unidad Popular contó con mayorías y al final de su gobierno contó, por lo menos en marzo, con el 50-50%. Además, Allende tenía la Constitución a su favor y además tenía a los militares a su favor. Esa es la razón por la que se le tuvieron que hacer un golpe. El país estaba absolutamente dividido. Mi impresión es que el país políticamente está dividido desde ese entonces hasta hoy día. Este es un país que está 50 y 50. Y es por eso que se ha terminado por establecer la lógica del binominalismo. Y por eso que, aun cuando a los grupos políticos inicialmente de oposición a la dictadura no les gustaba la idea, lo han mantenido. Y por eso que tenemos la misma constitución de Pinochet, la constitución de 1980. Es más, la constitución de 1980, la constitución de Pinochet, la constitución de la dictadura militar es la constitución de la concertación. ¿Hay mayorías? ¿Tiene mayoría la dictadura militar? Yo creo que sí. Definitivamente. La mayoría estaba por la dictadura militar. Es más, a pesar del desgaste de 16 años, a pesar de la crisis económica del 83 al 86, a pesar de ese desgaste, Pinochet en el plebiscito del 88, que se están cumpliendo 20 años, ¿no es cierto? A pesar de eso, Pinochet pierde, gana, corre solo, sale segundo, pierde, gana, da lo mismo, con el 44%. Por lo tanto, el resto del otro tiempo contó con mayorías. Esto es un punto bien importante, porque si hay mayorías que van desde el 64 hasta nuestros días, y bueno, la concertación ha tenido mayorías. Es decir, este es un país que tiene mayorías durante todo ese tiempo, qué erráticas son las mayorías. Esto debiera hacernos pensar, a mi juicio, ojo, yo insisto, pongo mis cartas encima de la mesa. A mí me gustan los gobiernos más liberales, a mí me gustan los gobiernos parlamentaristas, a mí no me gusta la regla de la mayoría, no me gustan los presidencialismos fuertes, y no me gustan los presidencialismos fuertes con mayorías. Bueno, entonces tengamos que tener otro sistema político que acoja, ¿no es cierto?, más minorías, más partidos políticos fuertes, ¿no es cierto?, que no tengan que ser díscolos, ¿no es cierto?, que sean más parlamentarios, más parlamentaristas, y tenemos que cambiar la Constitución. Ahora, que Eduardo Frei, Ruiz Tagle, venga a decir esto a esta altura del juego, a mí me parece auspicioso, por no decirlo menos. Y yo no soy demócrata cristiano, ¿no? Pero me caen bien las personas que asesoran a Frei en la actualidad. Vale. Por lo tanto, y porque están, yo creo, en la recta doctrina, no están funcionando las mayorías. O las mayorías son erráticas y son muy complejas en ese sentido. Bueno, el golpe militar, ya algo he dicho, en los cambios, lo que hace la Unidad Popular no me parece que en su esencia sea nada distinto a lo que hace el gobierno de Frei. Ya dije que del 67 al 70 se está pareciendo bastante al 70-73. En otras palabras, hay una continuidad histórica en este periodo, hay una continuidad histórica, y esa continuidad histórica es muy significativa. Se dice de que Frei Montalva fue una alternativa a Castro, Allende fue una alternativa a Castro. Pero desde el polo, no de centro-izquierda, sino del polo de izquierda. Eso es muy interesante. Es también muy interesante de que Estados Unidos no tolerara a Allende, pero al final de cuentas nunca ha terminado por sacar del mapa a Fidel Castro. Esto es muy interesante. Y esto también tiene que ver con la unidad, con la Guerra Fría.
Tiene mucho que ver con la Guerra Fría. Quizás Allende era más peligroso que Fidel Castro. Fidel Castro, después de todo, está en una isla. Fidel Castro es una isla muy pequeña. Es cierto que Chile también es una isla, por eso ocurren estas especies de experimentos políticos. Eventualmente Chicago Boys, neoliberalismo, antes de eso, ¿no es cierto?, la izquierda, la vía chilena del socialismo, etcétera, etcétera. La democracia cristiana, son todos experimentos políticos, porque Chile es medio insular, es cierto. Cuba es insular, pero ese sí que es isla. Y además, en una vez está el Wall Street, que eran más inteligentes en esa época que lo que son hoy día, y el State Department, y además se dijeron, no, Fidel no es tan serio, Fidel no es tan comunista.